Hola, buen día. Esto es Observatorio Racionalista. Buen día, Ricardo, Félix, ¿cómo están? Buen día, Jorge, buen día, a la audiencia. 2090-00, el número de la radio, por si quieran comunicarse con nosotros. Bueno, hoy tenemos muchos temas, Yo traje de vuelta un libro para comentarles un poco, se llama Los hombres que miraban fijamente a las cabras, de Jon Ronson. Les leo lo que dice el libro. Tras la derrota de Vietnam, el ejército americano exploró todo tipo de posibilidades para impedir nuevos fracasos militares, y el control mental fue una de ellas. Esta es la historia real de un destacamento militar del ejército estadounidense especializado en fuerzas paranormales, cuyos integrantes pretendían aprender a asesinar al enemigo con la mirada, dominar la técnica de atravesar paredes, conseguir poderes similares a los de los caballeros Jedi de la Guerra de las Galaxias y desarrollar otras técnicas de espionaje psíquico, técnicas que más tarde se usarían en la guerra contra el terror del presidente George Bush. Un libro excelente, divertidísimo, lleno de diálogos y acción. Esto se llevó al cine. Les leo acerca del autor. Me estoy divirtiendo mucho con este libro, por la historia, esta es parte de la historia de la estupidez humana. Esto es. Jon Ronson es un escritor y presentador televisivo británico, famoso por su columna The Human Zoo en el diario The Guardian y por haber escrito y presentado un sinfín de documentales. Su primer libro, Them Adventures with Extremists, que describe sus encuentros con algunos de los mayores chiflados, megalómanos y teóricos de conspiraciones, que conocemos varios nosotros, fue publicado en el 2001 y se mantuvo durante 7 semanas en el top 10 del Sunday Times. En Inglaterra, Los hombres que miraban fijamente a las cabras apareció en el 2004 y su éxito se ha prolongado en el tiempo. El presentador televisivo Jonathan Ross creó un club del libro vía Twitter. Cuando propuso Los hombres que miraban fijamente a las cabras, en 24 horas el libro trepó un 7000% entre los más pedidos en Amazon del Reino Unido. La adaptación cinematográfica ha sido protagonizada por George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges y Kevin Spacey, con un grandísimo éxito de público y crítica. Sí. Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Pero ¿por qué se llama así el libro? Porque había un destacamento secreto les voy a decir el lugar, en Fort Meade, Maryland, donde tenían en un tinglado tenían cabras. Sí. Y había un grupo de no sé si eso muestra en la película, pues sí, muestra. Hay una película que se llama así mismo. Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Y muchos de los tipos estos que formaban parte de estos soldados psíquicos ahora escribieron libros después de que se haya desmantelado esa estupidez que estaban intentando hacer, bueno, que para ellos era promisorio, pero el tipo que llevaba adelante esto era el general Stubblebine, que era uno de un tipo chiflado. Estaba convencido de que el tipo podía crear un destacamento así de soldados con poderes paranormales. Y vos sabés que el tipo intentaba, este general intentaba atravesar las paredes. Él mismo se concentraba así durante horas y de repente se levantaba y ¡brin! Atropellaba. Quería hacer un salto cuántico, túnel cuántico. Sí, pero no dijiste por qué se llama Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Los tipos le miraban a la cabra atentamente, concentraban la energía mental ahí, tratando de matarle a la cabra. Tumbarle a la cabra. Lo que trataban de hacer era pararle el corazón. Concretamente, el asunto era provocarle un, ¿cómo se llama? Un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Uh-huh. Un paro cardíaco o reventarle el corazón al tipo. Porque esa era la idea que podían utilizar ellos después para aplicarlo en una cuestión política o en una guerra. Vamos a matarle a Saddam Hussein sin ninguna... Desde lejos nomás, Claro, pero vos decís, esa estupidez que intentaban hacer. Pero a mí lo que me gusta siempre en este tipo de cosas, ¿verdad? En el tipo de... Es que realmente se busca, se analiza, a pesar de que lo que se plantea aparentemente es una estupidez, ¿verdad? A la luz de lo que se conoce de la ciencia, es una estupidez. Sin embargo, se lleva a la práctica y empíricamente se demuestra que no funciona, pues. Eso es lo bueno cuando pero eso es lo que no se conoce. Ese tipo de cosas. Eso es lo que no se conoce, porque el público en general... Te dice nomás que una división del ejército americano se dedicó a esto. Claro. Lo que la gente común, y por qué
¿Por qué supervive todavía la parapsicología? Porque hay gente que cree que realmente los poderes de telequinesis, los poderes telepáticos, algunos poderes adivinatorios, son cosas reales, que existen y que se usan diariamente. Claro, y en la universidad tales científicos estudiaron esto seriamente, por lo tanto esto es algo válido. Ese es el razonamiento falaz que se hace. Sí. Si bien no hay muchas referencias a científicos que hacer, pero la gente la mayoría de las veces cuando se refiere a un científico se está acordando del primero probablemente, de Joseph Ryan en Estados Unidos, que fue el que intentó buscar algún método estadístico, y está bien, como vos decís, estudiar eso. Claro, pongamos a prueba ya que tanto se insiste en el tema. Veamos si es cómo es realmente el asunto. Así es. Pero lo que la gente no retiene por memoria selectiva... O no se publica, o hay intereses creados que evitan que se conozca. Ya es otra vez conspiranoico esto, ¿verdad? Pero así no funciona. Porque no te dan finalmente los resultados finales del asunto. No, te dan. No, suelen publicar en los periodos. Sí, tal. No sé, che. Los resultados estadísticos no creo. Con la cosa conspiranoica, pero suelen decir, universidad probó tal cosa sin resultado. Así nomás es simple. Suelen ser los titulares. Pero no te ponen los datos estadísticos, porque ¿quién va a leer eso, Ricardo? Se probó, se intentó, no funcionó, ¿verdad? No funcionó, nunca funcionó. Nada que tenga que ver con la parapsicología. Si hubiera funcionado, si un científico llega a descubrir algún hecho paranormal como real, cambia la visión acerca del mundo que tenemos, cambia la ciencia, cambia nuestra vida si es que llega a ocurrir algo como eso. Pero no hay. Sí, bueno, no sé si cambiará, pero... ¿Cómo no? No sé. Cambios fundamentales en lo que en la física. En la física. Sí, y bueno, ¿te parece poco? Sí, hay que reescribir ya los libros. Hay que reescribirlo. Claro, viejo. ¿Cómo se llama nuestro amigo el mago? ¿Cuál pico? El del Psycho. El mago. Randy. James Randi. ¿Durante cuántos años? 10 años o más. Creo que ahora va a volver con eso. Volvió ya, el tema de poner un premio. El premio de $1 millón a cualquier persona en el mundo que afirme tener poderes mentales de cualquier tipo, ya sea que pueda adivinar algo oculto, ya sea que pueda mover algo con la mente, doblar una cuchara, como hacía Uri Geller. Uri Geller me parece, y eso era un capítulo aparte que vamos a hablar. Pero cualquiera que pudiera hacer esto, entonces... le escribe una carta a James Randi y le explica lo que quiere hacer. James Randi le hace firmar un contrato donde se establecen las condiciones en las que se va a someter a prueba esto, en condiciones de laboratorio, y si el tipo pasa la prueba, se lleva el premio $1 millón. Que conste que lo único que se exige es que logre hacer lo que dice que puede hacer. No es que se le pide una fundamentación teórica ni nada. No, que haga nomás. Que haga nomás. Sí. Y Randy varias veces ya hizo esta clase de pruebas. Someter a prueba a gente que dice que tener poderes extra paranormales. Recuerdo uno que hizo en Australia con la gente esa que buscaba agua. Y se inscribieron creo que 600 personas en su... Sí, todos los saoríes. Los saoríes. Y eso presenté yo en la filmación eso de eso, fue filmado, en ABC Color. Y al final le muestran los resultados a los propios tipos, ¿verdad? Sí. Y le preguntaban, ¿esto te parece algo que es azar o es parte de tu poder? Y algunos dicen, es azar, puede ser. O sea, los mismos tipos no reconocían su... Sí, no pudieron reconocer. Mostraron, los resultados eran concluyentes, era totalmente azaroso el resultado. Sí. Entonces, no... Okay, lo único que se hizo fue construyó en el mayor secreto una serie de tuberías. Sí. ¿Verdad? Y se les pidió a los saoríes, que se las dan de grandes saoríes los australianos, ¿verdad? Para aclararle más a la gente, los saoríes son los que buscan agua. Lo que en otra con otro nombre se le conoce como rabdomante, pero utilizan 2 varillas que tienen una varilla en horquilla. Claro, pero a veces algunos utilizan 2. Yo no sé yo ya vi 2 sistemas. Yo tengo 2 hierritos cruzados sobre los dedos. Después la famosa ramita. La rama que estira los extremos y la punta marca dónde está el agua. Pero yo siempre suelo ver que tienen 2. Y donde van así en paralelo con las 2 manos adelante y las varillas también apuntadas hacia adelante. Y en el lugar donde hay agua supuestamente se cruzan así las varillas. Acá tenés que cavar. Y esa fue justamente la prueba que hizo Randy a los mejores saoríes de Australia. Y no superaron para nada. Pero también, no sé si ustedes vieron Los enemigos de la razón de Dawkins. Ahí también él le hace una prueba pero simplemente pone bidones y la gente no sabía si era agua o arena.
y también la misma cosa, pero donde la gente aseguraba, acá hay agua, el tipo le destapaba arena. Y bueno, pero lo de Dawkins es demoledor, sí. Tienen que ver eso en Los Enemigos de la Razón. Lo que suele decir Randy muchas veces acerca de estos supuestos adivinos es que lo sorprendente es que se equivoquen tanto. A veces ya el resultado ya es otra vez física, ya es otra vez contradice la estadística. Estadísticamente significativo de que sean capaces de errar tanto. Bueno, la gente que quiera, es difícil conseguir el libro Los hombres que miran fijamente a las cabras, así que pueden irse a un local de video donde alquilan DVD y ahí pueden prestar la película. No vayan a recomendar películas en vez del libro. Es que el libro no se consigue acá. Y para los que tengan internet y una conexión más o menos rápida, bajen tranquilamente la película de internet. Eso se le llama varilla Anderson, dice acá. Anderson. Mira, para mí es nuevo eso. Para mí también es nuevo. No sé de dónde sacó Alejandro eso, pero... pero ha de ser así, ¿verdad? Sí, pero ha de ser así. Pero para comentarles nomás cómo vino esta historia de la parapsicología metida en los organismos de inteligencia. Hay un informe de la DIA, que no es la CIA, la DIA, que significa Defense Intelligence Agency, o Agencia de Inteligencia para la Defensa. Bueno, algún otro día vamos a hablar de la comunidad de inteligencia en los Estados Unidos y cómo se compone. Y este informe fue preparado por la Agencia de Información de Inteligencia Médica de la Armada de los Estados Unidos y fue publicado en septiembre de 1975. De ahí lo que obtenemos muchísimos datos acerca de qué es lo que pasó con la investigación psíquica en los Estados Unidos y en Rusia, porque en Rusia también se hizo esto. Y gastaron miles y miles de dólares y miles de rublos tirados a la basura. Y todo comienza a principios de la década de los 70, cuando la CIA, la CIA, Central de Inteligencia Americana, apoyó un programa para ver si una forma de percepción extrasensorial, o ESP por sus siglas en inglés, llamada visión remota, podía colaborar en las tareas de inteligencia. Querían saber si eso podía servir. El programa consistía en estudios de laboratorio realizados en el Instituto de Investigaciones de Stanford, bajo la dirección del famoso Harold Puthoff y Russell Tarr. Estos, exactamente los mismos que fueron engañados por Uri Geller. Ustedes sabían que Russell Tarr y Harold Puthoff, dos físicos del Stanford, fueron engañados, pero increíblemente, por Uri Geller. Vamos al oyente en línea y después seguimos. Oyente, buen día, 30 segundos. Oyente en línea... Hola. Sí. Federico Rolandi le saluda. Federico, ¿qué tal? Bien, yo gané el libro la semana pasada. Y después, Federico, ¿leíste yo ya? Leí el libro y quiero saber cómo te puedo enviar por correo ahora para cumplir con mi parte, ¿verdad? Tu resumen, queremos escuchar nomás tu opinión. Si tenés tu opinión, queremos escuchar, compartir con la audiencia, hombre. Sí. Bueno, primero quería decir nomás yo suelo ver también esas botellas, esos bidones de agua sobre los medidores, espectaculares eso. ¿Cuál vio? Y la gente suele poner las botellas de agua sobre los medidores porque supuestamente ataja para que corra más lento el reloj del medidor. Para reducir el consumo de electricidad. No conozco el experimento ese. Y basta con mirar por los medidores en algunos barrios. Sí, nunca falta. Es otra cosa, yo me acuerdo una vez le llevé a mi abuela, era un médico curantista, ¿verdad? Y entonces le dice, como 10 personas pasaron antes de nosotros, ella todos les decía el problema de estómago, ¿verdad? Y uno ve, ¿verdad? Como ¿quién vio? Don Ramón, a la mañana por el mercado, por las veredas, como comen tortillas, empanadas, los perros, ¿verdad? Imposible, ¿verdad? No acertar diciéndole a todos de tener problemas del estómago, ¿verdad? ¿A dónde se fueron ustedes? ¿A Don Ramón, vio? Don Ramón, el máximo representante acá. Sí, pero ahí se fueron, vio, ¿dónde? No, yo vivo en Luque, ¿verdad? Médico ahí de Luque. O sea, era otro curandero. Otro curandero. Pero Don Ramón era muy famoso y me contó una estudiante, ya hoy doctora recibida, que en su época de estudiante habían hecho un análisis de lo que preparaba Don Ramón, de esos preparados de hierbas de Don Ramón. Sí. Y llevaban al laboratorio y estaba lleno de aspirina.
Eso que el tipo le daba a la gente así, estos yuyos, esos compañías que le daban, acá tomaba un poquito de esto y siempre sacaba un tacho, dicen. Y ese tacho estaba lleno de, o sea, el tipo tiraba toneladas de aspirina dentro del tacho. Y algún beneficio pues le traía a la gente, alguna tranquilidad por lo menos. No, en cuanto al libro, ¿verdad? Afortunadamente no me decepcionó. Bueno, ya es algo eso. Ya es algo, sí, que... Pero son 5 historias, ¿verdad? Son 5 historias que principalmente cuentan la vida de ellos en el seminario, ¿verdad? Y bueno, toda la hipocresía católica, ¿verdad? De los malos manejos de los jerarcas ahí adentro y cómo yo pues soy especialista en emergencia, ¿verdad? Y siempre me he asombrado de la capacidad del ser humano de resistencia en situaciones extremas, en situaciones límites. Y de verdad que algunos relatos de ellos, ¿verdad? Erizan la piel de cómo soportaron tanta pavada, digamos, dentro del seminario, ¿verdad? En nombre de Dios. ¿Qué pavada? Cualquier cosa era prueba de Dios o... Porque vos eras el Dios tan justo, ¿verdad? Y que le dice, no, vos fuiste elegido para sacerdote y el Dios tan justo te quiere más a vos que a los otros porque te ve como a su hijo. ¿Y qué prueba, por ejemplo, le hacían hacer, aparte de...? No, y ponerle que, por ejemplo, tenían una duda, pues ya no le gustaba más la comida, el encierro en sí, ¿verdad? Es una cosa, una tortura, ¿verdad? Hasta con... Yo, por ejemplo, leí el libro de Papillón, ¿verdad? Y que pucha, te desespera el libro cuando le dejan que pase tantas horas de encierro, ¿verdad? Papillón es extraordinario. Y así mismo también, ¿verdad? No, pero no creo que esos curas hayan pasado lo de Papillón. Claro que Papillón tenía... Pero vas a conocerte una idea, ¿verdad? Y entonces los tipos cuando se sentían mal les van a andar a meditar en su habitación y tenían que pasar horas. Es como era volverse loco, ¿verdad? Pero todos tenían que soportar en nombre de la fe, por supuesto, porque Dios le quiere más, pues así. A pesar de que hay algunas coincidencias con lo que hacía Papillón. Los curas le hacen pasar las de Papillón a algunos. Sí, mijo, los curas, en ese caso estos van voluntariamente, ¿verdad? Y yo siempre dije, ¿cómo estos tipos tienen suficiente preparación? ¿Cómo es posible, ¿verdad? Que lleguen a creer todo esto? Y la verdad que estos tipos tienen una procedencia bastante humilde, ¿verdad? Es criatura. Escúchame, Rolandi, una cosa, pero vos no te planteaste la hipótesis más simple. Estos tipos, muchos, no sé qué porcentaje, entran al seminario para poder tener un lugar donde comer. Claro, en primer lugar es eso, entran en un lugar donde tener una cama y donde poder comer gratis. Justamente lo que te iba a decir, la procedencia humilde, ¿verdad? Ellos acabas de decir eso. Y después hay otro porcentaje también bastante alto, sin dar cifra, porque acá me van a atacar mis amigos, es de tipos que quieren estar encerrados con tipos, otro gran porcentaje. Esa mezcla explosiva es la que después vemos de tipos vestidos con pollera que salen a la calle y bueno, eso es. En este caso este era el grupo de los hambrientos que necesitaban para poder sobrevivir, ¿verdad? Y, así es. Todos eran gente humilde del campo, eran pobres. Y está el resto del grupo que vos decís, ¿verdad? Y justamente eso es lo que ellos denuncian en este libro, ¿verdad? No me digas. Y que estos tipos con pollera, ¿verdad? Que les gusta compartir con otros tipos que eran defendidos otra vez por los de más alta jerarquía, ¿verdad? Sí, ya lo vamos a ver enseguida, sí. Y bueno. Dale, Rolandi, che. Okay. Gracias por llamar. Claro. Gracias, chao. Oyente en línea, buen día. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Quién sos? Oscar. Sí, Oscar. ¿Qué tal será? Algo está mal en tu teléfono, parece, ¿eh? No, pero te quería decir, hace mucho ruido. No, una cosa nomás. En estos días, creo que la semana pasada, yo no sé si tocaba el tema incluso, en Francia, se mandaban por estafa a los miembros de... ¿Cómo se llama? Esperamos, Oscar, no te copio nada, será. ¿Y ahí? No te copio nada. Su teléfono, ¿verdad? Sí, mi teléfono. Ahí un poco mejor. Sí, un poquito. Bueno, acerca de la iglesia a la
Cienciología en Francia. Sí. $600,000 por estafa. Fueron condenados los tipos. Sí. Algo así. ¿Tocaron ya el tema ustedes? Sí, sabía yo de la cienciología, sí. No, para tocar ese tema nomás. Dale, listo. Capturar, Gracias. Dale. Oyente, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Vaya para un... Mira, con respecto a las personas que parecen tener necesidad de creer en lo sobrenatural, desde el fondo de nuestra historia, el mismo Jesús que hacía correr a los paralíticos, hacía ver a los ciegos, etcétera, etcétera. El caso extraordinario en los últimos, en la década del 40, digamos, o del 30, está Hitler, que se creía dirigido por los dioses germánicos. Y este tipo estaba tan loco que, aún contra la voluntad de sus propios generales, ordenó la guerra total, porque sus generales le recomendaron hacer la guerra no solamente en el este, no en el oeste. O sea, no ir contra Rusia, sino primeramente liquidar al sector este de Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra. Y no, saltó, gritó, zapateó Hitler y dijo, no, guerra total. Y ahí sonó, pues. Entonces tenía dos frentes, el frente este y el frente oeste. Bueno, pero Rusia sabemos ya el resultado. Perdón. Rusia está al este, digo. ¿Perdón? Digo que Rusia está al este, digo. Perdón, sí, en el este, claro, este y oeste. Sí. Y ahí sonó, felizmente, ¿no? Pero lo notable es que la creencia de la gente del dios germánico, de la superioridad de raza, etcétera, que caramba digo, causó la muerte de millones de gente y bueno, el exterminio de 6 millones de judíos y como 30 millones de soviéticos que resistieron la embestida del nazifascismo, sí, y llevaron la más pesada carga. Ahora, lo bueno es sacar conclusión a esto. Lo mismo está haciendo el imperialismo norteamericano para apoderarse de los petróleos de las reservas petrolíferas de Irak e Irán, y seguramente invadirían también Venezuela, que tiene grandes reservas de petróleo. Pero ojalá que lo invadan a ese tabirón. Tú estás loco, estimado. Vos sos el que estás loco. Completamente rematadamente loco. Pero quiero terminar con esto. Enseguida seguramente va a aparecer aquel tilingo que lo único que hace es oponerse a mí sin refutar mis argumentos. Fuerza y adelante, amigos. Bueno, dale. Algo bueno por fin puede ocurrir con el imperialismo, que le saque la gran 7 al loquito ese. Ay. Bueno, yo que estoy loco continúo leyendo. La CIA abandonó el programa a finales de la década del 70 porque no resultó promisorio. La Agencia de Inteligencia de la Defensa retomó el programa y continuó sosteniéndolo hasta que en la primavera de 1995 se lo suspendió. Estoy hablando del programa de investigación paranormal con soldados que hacía la inteligencia norteamericana y el dinero que gastó. Bajo la DIA, o sea, la Agencia de Inteligencia para la Defensa, el programa se llamó Stargate y consistía en 3 componentes. Un componente se mantenía al tanto de lo que estaba haciendo en el extranjero en el área de tareas militares y de espionaje por medios psíquicos. Un segundo componente llamado programa de operaciones comprendía 6 y luego 3 psíquicos enrolados en el gobierno que estaban a disposición de cualquier agencia gubernamental que quisiera utilizar sus servicios. Y el tercer componente era el laboratorio de investigaciones sobre fenómenos psíquicos, que primero se llevó a cabo en el Stanford Research Institute, o sea, en el Instituto de Investigaciones de Stanford, y luego se transfirió a la Corporación Internacional de Ciencia Aplicada en Palo Alto, California. Este programa fue secreto hasta que se lo desclasificó a comienzos de 1995. Debido a ciertas controversias dentro del programa, una comisión del Senado decidió transferir el programa de vuelta de la DIA a la CIA, o sea, de la Agencia de Defensa de Inteligencia a la Central de Inteligencia Americana. La CIA, antes de decidir el destino del programa, contrató a la AIR, Instituto Americano de Investigación,
y la AIR nombró a Jessica Utz, estadística de la Universidad de California, y a Ray Eman, miren un poco, a Ray Eman, psicólogo de la Universidad de Oregón y miembro del PsyCop, como equipo de evaluación. Mira, la CIA le contrató a un miembro del PsyCop para que evalúe lo que se estaba haciendo con el dinero de los contribuyentes buscando encontrar poderes psíquicos. Pero excelente, ¿verdad? Un escéptico que esté metido ahí dentro de la cosa. Espectacular, eso me sorprende, claro. Me sorprende gratamente. Pero no sé por qué, Jorge, yo digo nomás que... Pero eso es lo que deberían hacer. Es lo que se debería hacer, entiendo. Pero por otro lado, el hecho de que se investiguen cuestiones como estas, ¿verdad? Es que por ahí no hay alguna posibilidad de que alguien tenga un poder mental que cambie el equilibrio geopolítico mundial. Pero me parece que es lo más sensato que puede hacer una superpotencia, ¿verdad? Claro. Voy a terminar de leer, pero vamos con el oyente primero. Oyente en línea, 30 segundos. Sí, ¿conmigo? Sí, señor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vaya, va. Soy Alejandro. ¿Cómo está? Alejandro. Sí, le quería nomás hacer acordar a nuestro doctor Ladislao, ¿verdad? De que... no hay que ser doctores. Y no sé qué hace chapucero. De que Stalin ya empezó el exterminio de soviéticos mucho antes que Hitler, con la muerte de los ucranianos, 8 millones a 10 millones en un año. Claro, ese es otro capítulo de la historia. Hay que hablar mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros hablamos de Hitler, hay que hablar de Stalin, sin duda. Digamos como paradigma de genocida nomás. Sí, yo creo que Hitler mató 32 millones, pero Stalin mató 62 millones más o menos. No sé las cifras, pero sí. Más o menos así es. Sí, grande. Sí, grande. Y otra cosa, para ser médico, ¿verdad? Necesitas tres cualidades. Manejar la varilla Anderson, péndulo y ser un gran chapucero, dijo. Ahí está completo, dijo. ¿Para ser médico? Sí. ¿De dónde sacaste eso? Y no es así, acá en Capiatá tienen que venir, viejo, a ver los médicos como... Los médicos ñaná ahí, viejo. La sí, puta. Pero cada marcada de plata te cobra 200.000 guaraní, viejo. Dale, Alejandro. Esa es mi contribución, muchachos. Gracias. Okay, chau. No tiene así que tanto éxito estos médicos ñaná. La vez pasada yo estaba haciendo el camino de Barcelona. Bueno, vamos a darle paso. Oyente en línea, buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Quién sos? Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿De dónde llamas? Barcelona será. La gran puta ya. Escuché, será que el aislado se recordó de mí, será. Yo soy el que le llamo. Él está imputado porque se autoconfesó leer un libro de un coronel norteamericano. El comisario del pueblo ahí de San Vicente lo va a citar para que jure ante la Biblia de Joseph Stalin alias el Pepe soviético, para que jure si lo que dijo, si leyó, y que le van a limpiar el cerebro, será para sacarle toda esa basura gringa. Otra cosa, vos sabés que en el aeropuerto encontré gente de cientología que iban a Paraguay. Se notaba que eran gente de mucha plata, por la forma en que vestían. Las chicas y los muchachos, casi todos norteamericanos. Y yo no soy quien para sugerirle algo a ustedes, porque ustedes son los que manejan la audición. Pero ¿por qué no lo dejan un ratito tranquilo a la Iglesia Católica y ocúpense de las otras religiones? ¿Será que son mucho más peligrosas, mucho más habituales, viejo, y que pueden causar mucho más daño? Eso es todo. Que tenga buena semana, hermano. Gracias. Alejandro Giancomo. Alejandro, nuestro amigo del Facebook. No. Ah, ya. Gracias por llamar, Alejandro. Gracias por llamar de Barcelona, la puta. No, ¿Qué? ¿La cientología, dijo? Eso es lo que le iba a preguntar. Si dijo que estaban viniendo para acá chicos de la cientología o de la cienciología. ¿Cómo es? ¿Cientología? Y le llaman cientología a algunos y otros cienciología. Pero acá todavía no tienen oficialmente... Que yo sepa, no. Pues, bueno, qué ridículo. O sea... No te pueden ni imaginar lo ridículo que es el tema de la ciencia. Entonces, viejo, tiene posibilidades de éxito. Cuanto más ridículo, sabes cómo es la cuestión. Tienes toda la razón. Sí. Según un artículo del Kurt Supply en el Washington Post, continúo leyendo y ya finalizo, solo entre 1972 y 1977 la CIA gastó $750,000 en investigación de poderes paranormales, sumando 2 décadas de experiencias sobre adivinación.
El gasto de los contribuyentes norteamericanos llega a los $20 millones. Y cuando de fracaso se trata, tampoco hay que olvidar que en el año 1984, el Instituto de Investigaciones del Ejército de los Estados Unidos solicitó a la Academia Nacional de Ciencias que examinara diversas técnicas para el mejoramiento de las capacidades humanas, entre ellas también las pregonadas por la parapsicología, la visión a distancia, la clarividencia, la psicoquinesis, la precognición, etc. Las conclusiones fueron uno de los tantos cachetazos para la agonizante pseudociencia. La comisión, y esto es textual, la conclusión final, la comisión no halla justificación científica en las investigaciones realizadas a través de un periodo de 130 años para la existencia de los fenómenos parapsicológicos. No hay razón en este momento para que el ejército intervenga directamente. Este más o menos, este es un resumen. Este más o menos un resumen de la historia que traté de hacer, porque esto es muy extenso, de la historia de los fenómenos psíquicos y la investigación llevada a cabo por organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Por supuesto, la conclusión de los conspiranoicos es que los norteamericanos investigaron al respecto, encontraron unas tremendas armas, o sea, encontraron que era factible de ser usado como arma. Y dieron a conocer al revés el resultado. Claro, hicieron un mega encubrimiento, como en el caso de los ovnis, y se guardaron para sí la tecnología. Y tienen bien guardadito todo eso, ¿verdad? Y nos dan a conocer las cosas que nosotros, los que le hacemos el jueguito a ellos, damos a conocer también como gran verdad. Uh-huh. Y también el tema de los ovnis. Eso te quería preguntar, Jorge. ¿Vos ves el tema de los ovnis actualmente en todos estos canales? Suelo ver. A veces, cuando agarro así de paso. Pero constantemente, repetitivamente, y te dan, o sea, te lo presentan como si fuera que ya se encontró nomás la existencia de los ovnis acá. Nuevos datos que surgen, documentos desclasificados. A mí la única parte impresionante que desclasificados. No, a mí la única, los documentos desclasificados son demasiado. Ahora, a mí la única parte que me interesa cuando veo creo que pasaron hace poco, cuando tratan de aspectos justamente relacionados con esto que acabo de leer, aspectos relacionados con la inteligencia norteamericana y la desclasificación de documentos, porque me interesa leer los documentos desclasificados, eso nomás. Pero si vos así como fenómeno ovni ya. Pero si vos me estás hablando de esto de contactados y todas estas boludeces que se comentan, eso no me interesa. Me interesa ver la historia política del estudio, así como esto de la parapsicología. Me interesa ver la historia política de el involucramiento de las agencias de inteligencia con ese fenómeno. Lo que generalmente se ve muchísimo es que el gobierno norteamericano, o sea, te dan pruebas, entre comillas, de que el gobierno norteamericano realmente ha hecho un gran encubrimiento, ¿verdad? Uh-huh. De que ellos han adquirido la tecnología de las naves extraterrestres. Claro, han encontrado esas naves, han hecho ingeniería inversa, se guardaron para así los conocimientos. Eso dicen los conspiranoicos, pero no dicen los documentos. Y bueno, eso dicen los conspiranoicos, pero no dicen los documentos. Los documentos lo que se puede leer entre líneas es que, por supuesto, las partes, la gente no entiende eso, porque hay muchos documentos que están tachados, fueron liberados bajo la Ley de Libertad de Información, la Freedom of Information Act, pero y entregan al público, pero tachando, o sea, hay un documento que tiene eso te muestran constantemente, que los documentos desclasificados, eso lo tiene bien claro cualquiera que vea esos programas. Claro, bueno, no sé quién lo tiene claro, pero y lo que ven esos programas, porque te muestra ahí cómo está el documento y están tachando eso, y eso se da a conocer, te dicen. Claro, pero si no te muestran el documento y te dicen otra cosa. Por ejemplo, el documento es de que, no sé, se resolvió un caso de un avistamiento. Y ellos te presentan la noticia como si fuera otra cosa, como que el Estado norteamericano está reconociendo que hay avistamientos confirmados de naves extraterrestres. O sea, cuando te presentan la información, digamos. Sí, bueno, o sea, te muestran ahí visiblemente el documento que dice Top Secret o está tachadito, y ellos te están relatando la información, pero no es lo que dicen. Me parece muy bien tu aclaración. O sea, lo que estamos diciendo es que la gente que hace documentales, la gente que emite programas, toma esos documentos desclasificados y le da otro cariz que no dice el documento. Claro.
Y eso me parece fantástico. Lo que yo quería decir con la parte tachada nomás es que la gente, estos ignorantes que hacen los programas de ovnis y que presentan en History Channel, que presentan en Discovery Channel, en ¿cómo se llama? En Nat Geo, que son los únicos canales que yo veo. Lo que no entienden es que muchas de las cosas tachadas allí se tachan no porque estén revelando la existencia de extraterrestres, sino porque ahí hay nombres de agentes secretos, hay nombres de operaciones encubiertas realizadas en otros países, hay nombres de operaciones encubiertas realizadas dentro de los Estados Unidos que no pueden revelarse. Es así de sencillo. No puedo yo mandarle al frente a los agentes que tengo en operación. No puedo revelar una cosa que va a salir por internet y que va a conocer todo el mundo, donde aparece una operación realizada en determinada fecha, en determinado lugar, con determinado nombre, porque otras agencias de inteligencia que están mirando el documento van a poder sacar algunas conclusiones no sanas para la inteligencia norteamericana o para cualquier organismo. Entonces es lógico que tenga que salir tachada. Pero ¿qué hacen los conspiranoicos? ¿Viste cómo tacharon este documento? ¿Viste cómo está? Esto porque acá dice las naves extraterrestres y esto está... Es un disparate eso, ¿eh? Y es más, hay algunas veces que el tipo que elabora un documento, o sea, el oficial de inteligencia que elabora un documento y que se clasifica como secreto, ese tipo también tiene creencias que no están justificadas de repente. Entonces puede poner en un informe gubernamental sus propias convicciones personales acerca de determinados fenómenos. Eso no significa que el gobierno esté reconociendo la existencia de extraterrestres ni de nada. El tipo puede poner allí, porque hay documentos donde dicen que lo que se observó en tal lugar tenía forma de disco y esto que aquello. Y entonces el que hace el documental o el que fue y sacó esos documentos, porque incluso están en la página de la CIA esos documentos, hoy se puede entrar a ver, entonces hace conclusiones favorables a su idea preconcebida sobre el fenómeno. Sí. Otra característica que tienen es que le dan una cabida extraordinaria en cantidad de tiempo a los tipos que son creyentes, a los crédulos, que exponen ampliamente. De repente por ahí le deja uno del Psychop, que entra y tac, dice algo concluyente, definitivo. La vez pasada, sin embargo, me gustó mucho porque le dieron participación a un hombre que decía ser, o sea, que por lo visto era un experto en efectos especiales. Porque hace poco salió un video que resultó muy impresionante para la gente, en el cual se veían detalles así de una nave espacial que iba pasando, ¿verdad? Entre unas palmeras. Es un truco, pero espantoso. No sé. Al mirar... Sin embargo, no sé, pero vos decís eso, pero está comprobado, esta persona, claro que está comprobado, pero no es espantoso. Eso es lo que te quiero decir. Esa persona dice ser, esta persona que es un gran especialista, dice ser que es un muy buen trabajo, pero que rápidamente uno puede detectar los errores que hay. Eso es lo que decía. Ganó un premio especial por animación ese video. Porque tiene... No, en serio, no se hizo a propósito para engañar, se hizo para un concurso. Sí. Tiene unas características que lo hacen extraordinario, es muy bueno. Y él decía, yo nunca vi algo que no fuera reproducible con los métodos que yo mismo podría reproducir. Nunca he visto un avistamiento, o sea, una filmación o algún material gráfico que no fuera reproducible con la tecnología que disponemos. Mi creencia personal es que hay algo allá afuera, ¿verdad? Sí. Pero, dice, jamás he visto un material que no sea reproducible con los métodos que yo tengo. Y este material es muy bueno. Él dijo que era algo muy bien hecho, pero que, por ejemplo, mostró eso de que las palmeras eran simétricas, cosas como esas. Eso es lo que sale. Vos sabés que la cantidad de gente que me envió ese video a mí, Félix. Pero ya debe tener 3 años, más. Porque, explícame vos esto. ¿Y esto cómo explicás? Así como estoy diciendo, acá tenés, cállate, carajo. Cállate, acá tenés la prueba. No pueden entenderse, qué bárbaro. Oyente en línea, buen día. Buen día, joven. Sí. Quiero saber, a través de ustedes que tanto conocen de religión, ¿cuándo se fundó la religión católica? ¿Cuándo?
Nada más, eso es mi pregunta. Bueno, gracias por llamar. Pero no solamente ese video, hay muchos otros videos que sale. Hay uno que se hizo en Brasil, por ejemplo, un objeto que se esconde detrás de una nube, pues sale. Sí. Y se bajan de la carretera los tipos. Sí, están hablando en portugués. Están hablando portugués. Sí. Eso circuló, pero impresionante por todas partes, y la gente, digo que me manda el video, explícame un poco cómo esto, y dónde está el truco acá. Sí, bárbaro. Hoy día con los medios que se tienen y que se conocen. Eso es lo que yo le había planteado a la lista de APRA en una ocasión. ¿Es posible dar algún material gráfico que sea prueba conclusiva de que es una cosa así fuera de nuestro mundo, por ejemplo? De que es una nave que tenga algunas características especiales, por decir así. ¿Puedo decir una filmación o una fotografía? Una filmación, sí. Habiendo tanta tecnología, existe la posibilidad de que se pueda, de que se te pueda joder con eso y que se diga, no, mira, esto es conclusivo, este material es indiscutiblemente algo que tiene que provenir de otro mundo, por ejemplo. No, eso es muy difícil. ¿Cómo vas a decir eso? No puedo decir. Yo sé que se hacen análisis de las imágenes, de la luz, cómo la luz se va reflejando desde distintos ángulos. Y tiene que haber una coherencia de un solo foco emisor. Cuando se hace una falsificación de un movimiento o de una animación en una foto, la luz parece venir de todos lados. Entonces se hace un análisis de la luz y se ve las sombras. Bueno, pero si se sabe que ese es el problema, capaz que se pueda también... Hasta ahora es muy difícil de hacer. Yo no sé si ya lograron hacer. A mí me dijo uno de los miembros, que era Carlos, no recuerdo quién, que el mundo digital es diferente del mundo analógico, ¿verdad? Creo que Rodrigo fue el que dijo. Que el mundo es analógico y que eso es detectable siempre. O sea que... Sí, yo creo que va por ese lado. Así digo. Es decir, ahora, yo no sé. Lo que vos me estás diciendo es, si hay un material fotográfico o alguna filmación que resista todos los análisis que se hagan, entonces que el analista concluya, esto es una nave de otro mundo. Eso no se puede hacer. O sea, yo si soy un analista, lo que voy a decir es, este material, no he encontrado en este material rastros de haber sido trucado claro, de haber sido modificado, lo que sea, pero hasta ahí bueno, lo que podrías llegar a decir es que esta cosa que se mueve acá evidentemente dispone de una tecnología de la cual nosotros no tenemos conocimiento en la Tierra. Pero yo no puedo, yo no diría tampoco eso. ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Cómo? No sé. Y porque hace unos movimientos que no son posibles de hacer en forma natural. Mira, y que implican, por lo tanto, tecnología. Y está bien. Si alguien escribe así, bueno, yo diría, leí el libro azul, el libro de la Fuerza Aérea Norteamericana, que se cerró, la investigación del libro azul se cerró en 1969. Y he visto las conclusiones del comité Condon, que era Edward Condon, un conocido físico norteamericano al que le dieron la investigación sobre ovnis en Estados Unidos en una determinada época, y hubo un solo documento que el comité Condon, que era el más riguroso de todos, una sola serie de fotos que se sacaron el 11 de mayo de 1957 sobre una granja en Oregon, y el fotógrafo se llamaba Paul Trent, y se hizo una investigación de Paul Trent. En ese entonces no había recursos informáticos para hacer trucos. Lo más común era el tema de forrar con un papel metálico alguna tapa de basurero, lanzar al aire y tomar una foto, lo cual era fácilmente identificable porque se hacían, están explicados ahí las pruebas fotogramétricas que se hacían para determinar eso. Y el otro sistema, eran prácticamente dos sistemas nomás. El otro sistema era el de colgar un objeto, también con forma de disco, que podía hacerse, o era generalmente tapa de basurero, que colgaban de un hilo y luego lo fotografiaban de distintos ángulos. Y así se hizo la foto de Paul Villa, que fue una de las fotos más famosas de los Estados Unidos, en todo el mundo. Y
Y normalmente, o sea, siempre aparecía cuando se hacían los estudios fotográficos teniendo el negativo, porque si no se tenía el negativo era imposible hacer eso. Y cuando conseguían el negativo hacían y aparecía el hilo, el coso colgado, ¿verdad? Entonces era muy fácil hacer. Las fotos de Paul Trent del 11 de mayo de 1957 en Oregon pasaron todas esas pruebas. Y lo que concluye el Comité Condon es muy interesante, sin por supuesto admitir lo que dice Ricardo que se debería admitir o que se podría admitir. Él simplemente dice que esa foto ha pasado todas las pruebas fotográficas realizadas, y es una foto que aparece, son 3 fotos que salen sobre su granja en Oregon, un tipo medio de clase media baja. Y que cuando se analizó también la cámara, en la película, lo que se encontraba era que otra cosa que no se encuentra también en las falsificaciones. Había fotos de su familia, de distintos, que estaban guardadas, ¿verdad?, en la cámara, fotos de la familia, y después aparecían las fotos de esta. Y después el tipo continuó sacando fotos de la familia. O sea, fue una cosa que el tipo vio, fotografió, y después continuó sacando fotos de la familia, o sea, no el mismo día precisamente, ¿no? Y bueno, y el tipo nunca pretendió, nunca quiso salir en los medios, no le interesaba dar entrevistas, nos decía, bueno, yo fotografié esto, la gente que vio el mismo objeto me preguntó, yo saqué la foto y así me pidieron la foto y yo los di, pero no quería saber nada. O sea, no presentaba el perfil psicológico de alguien interesado en aparecer en los medios, en alguien comentar. Con esto no estoy diciendo absolutamente nada, ni que tampoco estoy diciendo que no puede haber sido un truco hecho por Paul Trent. Podía haber sido, no sabemos. Pero lo que fotografió, lo que estoy diciendo, nomás que el Comité Condon, la única fotografía que el tipo que dijeron que no pudieron explicar fue esa. El resto de los avistamientos para el Condon eran demoledores, sus demoledores, y también por supuesto algunas de sus explicaciones muy criticadas, porque hay algunas explicaciones que realmente de los pelos, que son de los pelos, que son de los pelos. Incluso ese caso que nunca conté yo en radio, que yo había investigado del aeropuerto Petirosi, que cuando esto se publicó en Estados Unidos y en España, en España le llamaron ¿cómo era que le dijeron? Un caso casi perfecto. Un caso, una pregunta era, un caso perfecto. Se escribió incluso un artículo después sobre el artículo que yo escribí para la revista MUFON de los Estados Unidos. Y un astrónomo muy famoso que hoy es amigo mío criticó duramente el trabajo que yo había hecho, porque no mencioné en ese trabajo la posición del planeta Venus, que es obligatorio en un informe de investigación, si se da a la noche, decir dónde estaba el planeta Venus, porque generalmente suele confundir a la gente. Sí. Vos habrás escuchado también historias. Sí, muchas ya. Principalmente cuando está cerca del horizonte. Suele tener destellos del planeta Venus. Y el tipo hizo un análisis del caso que yo presenté y decía que como yo no había mencionado el planeta Venus, había una gran posibilidad de que los pilotos se hayan confundido, porque fueron 2 pilotos y más el tipo de la torre de control, que se hayan confundido con el planeta Venus. Yo, por supuesto, disiento completamente con esa opinión, pero tiene razón Manuel Borrás, el astrónomo, de haber criticado de esa forma, porque efectivamente el lugar hacia donde los tipos estaban en algún momento de todo el episodio estaba exactamente o más o menos en la zona donde tendría que verse el planeta, donde tendría que haberse visto Venus. Che, Jorge, y recordamos, ya que estamos hablando de este tema del caso de la isla de Trinidad en Brasil, que el gobierno de Juscelino Kubitschek reconoció la foto como válida también. Sí, pero después salió que fue un truco, un fraude también. Sí. Increíble. Ese caso puede ser el que está tratando de decir Ricardo, que fue un estudio de una fotografía tomada desde un buque militar, y el gobierno de Brasil de aquel entonces reconoció como una foto válida. O sea, decía que la foto no estaba trucada. Y finalmente después el mismo tipo que publicó la foto dijo que sí, que fue un truco suyo. Voy a decir que Almiro Barahona se llamaba el que sacó la foto.
Ya no recuerdo. Almiro Barahona. Hoy sí que Barahona dijo, yo no sabía eso. Yo leí en una publicación en Enanitos Verdes, no sé si alguna vez leí sí, esa. Conozco, ahí leí eso. No sé de si que él dijo. Que él había dicho que tocó la foto. Mira. ¿O vos tenés otro dato? No, yo sabía que que un pariente de él y que una cosa, pero que él haya dicho justamente porque el tipo murió sin haber contado nunca la verdad sobre cómo sacó la foto. Cómo sacó la foto. Pero bueno. Y bueno. Ahora, este tema de la todo esto que hablamos hoy tiene que ver un poco con como decía Ricardo, la gente prefiere creer en... Dice, por ejemplo, que los Estados Unidos conservan algo en secreto, que saben, que utilizan, que esto de los poderes mentales, que los ovnis, que eso. Se crea lo que se llama la teoría de la conspiración. Me gustaría que la gente, si nos está escuchando los amigos, que nos comenten un poco cuáles son las teorías de conspiración más comunes. ¿Cuáles son las teorías de conspiración más comunes que hay? Que se conozcan. Vamos a ver no sé si la gente por ahí quiere compartir con nosotros su idea. La conspiración judía. Ay, ya le sacaste uno a nuestra audiencia. Sí. Vamos a dejar eso para que piensen. Esa es una de las grandes conspiraciones. Sí. Y hay un artículo acá que les voy a leer. Creer en lo imposible y las teorías de la conspiración. La desconfianza y paranoia contra el gobierno tiene una larga historia y el sentimiento de que hay una conspiración en las altas esferas puede llevar a sospechar de las autoridades y las afirmaciones que hacen. Para algunos, la atracción de las teorías de la conspiración es tan fuerte que les lleva a aceptar creencias completamente contradictorias. De acuerdo a un estudio en el actual ejemplar de la Social, Psychological and Personality Science. Ciencia de la psicología social y de la personalidad. La gente que promueve estas teorías de la conspiración ve a las autoridades básicamente como engañosas. La convicción de que el relato oficial es falso puede llevar a la gente a creer en varias teorías alternativas, aunque sean contradictorias entre ellas. Cualquier teoría de la conspiración que mantenga una oposición a la versión oficial ganará cierto grado de aceptación para aquellos que tienen una visión global conspiracionista, de acuerdo con Michael Wood, Karen Douglas y Robbie Sutton de la Universidad de Kent. Edgar, ¿se me escucha bien a mí? ¿Está bien este micrófono? Ok. Para ver si las visiones conspirativas eran lo bastante fuertes como para llevar a inconsistencias, los investigadores preguntaron a 137 estudiantes, atendé este experimento, Félix, 137 estudiantes universitarios sobre la muerte de la princesa Diana. Cuanta más gente pensaba que fue una campaña oficial por parte de los servicios de inteligencia para asesinar a Diana, también creían más que Diana fingió su propia muerte para retirarse a una vida de aislamiento. O sea, la misma gente que creía una cosa, creía la otra. Por supuesto, Diana no puede estar simultáneamente viva y muerta. Los investigadores querían saber si las creencias contradictorias se debían a las sospechas sobre las autoridades, por lo que preguntaron a 102 estudiantes universitarios sobre la muerte de Osama Bin Laden. La gente que pensaba que cuando, esto ya entre comillas, cuando tuvo lugar el asalto, Osama ya estaba muerto. La gente que pensaba que cuando tuvo lugar el asalto, Osama ya estaba muerto, era muy significativamente más propensa a pensar también que Osama está aún vivo. Claro, o sea, en algún momento del experimento los tipos manifiestan una cosa y pasa el tiempo con las preguntas y te empieza a manifestar la otra cosa. Dado que Bin Laden no es el gato de Schrödinger, ¿debe estar vivo o muerto? Vos me explicarás por qué esa comparación. Sí. Los investigadores encontraron que la creencia de que las acciones de la administración Obama indican que oculta alguna información importante o dañina sobre la incursión era la responsable de la conexión entre las dos teorías de conspiración. La creencia en las conspiraciones es tan potente que lleva o que llevará a creer en ideas completamente inconsistentes. Para los teóricos de la conspiración,
aquellos que están en el poder son vistos como falsos, incluso malévolos. Por tanto, cualquier explicación oficial está en desventaja y cualquier explicación alternativa es más creíble desde un principio, dicen los autores. No es sorprendente que el miedo, la desconfianza e incluso la paranoia puedan llevar a un pensamiento confuso cuando se llega a la desconfianza. Y eso es muy fácil, ahí abandonar el razonamiento cuidadoso. Creer que Osama aún está vivo, escriben, no es obstáculo para creer que lleva muerto desde hace años. Está muy bien esto, será. No, un montón de ejemplos hay de conspiranoia. Ah, sí. Sí. Incluso acá teníamos el caso de nuestro Argaña, nuestro ex presidente. Es el caso de conspiración más impresionante. ¿Cómo se llama nuestro general traficante? Rodríguez también, nunca murió, está en la Florida. Y Somoza no murió tampoco. Somoza, él se hizo una cirugía estética y pasó de largo. Y está en algún lugar disfrutando el tipo. Y tenemos casos paraguayos también. Y del caso de Elvis Presley. Creen que Elvis está vivo, que él, el que murió era ahí un doble, pero que él está vivo. No, todo un tema con la conspiración. Qué notable se te escucha bien. Te estamos escuchando con Nati. Está bien. Bueno. Che, pero qué notable, viejo. Qué notable. Pero en este caso, con lo que iniciamos el tema de hoy, el tema de los poderes extranaturales investigados por los yanquis, lo mismo ocurría en Rusia. Segurísimo. En Rusia, sí, no. Estaban también investigando ellos por su lado el tema de desarrollar poderes mentales para tratar de, digamos, saber qué pensaba el enemigo antes de que manifieste eso en acciones. Había un caso, no sé si vos recordás, que cuando el Nautilus iba a cruzar debajo del Polo Norte. Leímos eso, es espectacular. ¿Recordán vos eso? Bueno, yo no recuerdo bien, pero yo cuando empecé a leer sobre esto, leí el caso era el servicio secreto francés, creo que había enviado una noticia de que los yanquis estaban haciendo algo con el Nautilus. Ajá. Y que iban a usar una forma de poder mental en ese experimento para de pasar bajo el polo. Y los rusos captaron esa información con sus medios de espionaje y le metieron duro pensando de que era cierto. Algo de eso yo había leído, pero hace tiempo, no sé si era así mismo. Sí, Luis Alfonso Gámez comentó eso. Y empezó el quilombo, ¿verdad? O sea, los rusos pensaban que los yanquis tenían espías paranormales y los yanquis pensaban que los rusos tenían la misma cosa. Y de los dos lados se desarrollaron estudios para tratar de desarrollar esa clase de poderes que finalmente no existen, ¿verdad? Claro. Clarísimo. Che, contame ese tema del planeta ese que se descubrió. ¿Cuánto hay de cierto de eso, Felipe? Y bueno, este ya es el segundo caso de un planeta que está en la zona habitable. Zona habitable se le llama en astronomía al lugar donde orbita un planeta alrededor de su estrella que tiene la posibilidad de tener agua líquida, que la ciencia piensa que es indispensable para el desarrollo de la vida tal cual como la conocemos. El 2 de febrero se publicó un paper donde decían que habían encontrado un nuevo planeta alrededor de una estrella que está más o menos a 22 años luz de la Tierra. El exoplaneta se llama en este caso, gira una vez alrededor de su Sol cada 28 días. Y el Sol es una estrella un poquito más pequeña que nuestro Sol, por lo tanto el planeta puede estar un poco más cerca también, y se dan las condiciones en este nuevo planeta para que el agua esté líquida, y eso es lo que se sabe a ciencia cierta. No hay todavía datos de que si tiene atmósfera, no tiene atmósfera, se tienen datos de la temperatura más o menos. 22 años luz. 22 años pero no luz. Se puede saber si tiene agua por la espectroscopía. Se podría, pero... La espectroscopía, ¿verdad? Sí, se podría hacer eso. Creo que ya hay estudios también sobre eso, pero yo no leí todavía. Lo que se publicó fue que está el planeta y tiene 3 compañeros
algunos de ellos que no son... Pero están los compañeros están satelizados o... Los compañeros giran alrededor del Sol también, pero en otras órbitas. La noticia es que este planeta, exoplaneta, está girando alrededor de esa estrella y está dentro de las posibilidades de que pueda tener agua líquida. Eso es. Para la gente que esté interesada en esta clase de información, hoy seguimos en ABC con las charlas sobre astronomía. Justamente el tema de hoy es exoplanetas y posibilidad de vida en el universo. Vamos a abordar el tema de qué se necesita o cuáles son las características que debe tener un exoplaneta para albergar vida y qué probabilidades hay de que se forme la vida en un sistema. De eso vamos a hablar hoy en ABC. Las charlas se inician a las 16 horas, van hasta las 18. Así que la gente que quiera participar puede acercarse hasta ABC. O sea, justo van a hablar de eso hoy. Sí, hoy vamos a hablar de eso. Mira vos, Feli, cómo te saco el tema. Sí, espectacular. Además, siempre la gente está interesada. Desde que iniciamos estas charlas hace 2 semanas, la gente está hablando de eso. No solamente del tema de la vida, sino lo que hablamos recién de los extraterrestres. También se tocó el tema. Sí, la gente está súper interesada. Infaltable que te hablen de eso. No podés hablar de astronomía sin hablar de extraterrestres. Van tomados de la mano. Notable será, qué notable. Yo creo que un gran porcentaje se va luego para eso, ¿verdad? Se van para eso. Mira, oyente en línea, buen día, buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo andamos? Don amigo Francisco. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? How será? Tranquilo, me adhiero un poco a la cuestión esta de las conspiranoias y demás, ¿verdad? ¿Cuáles son a tu criterio las conspiraciones más famosas? Bueno, yo no tengo un elemento de valor sustancial para decir cuál es la más interesante de todas o la más popular, ¿verdad? Pero sí tengo una experiencia que me ocurrió con un amigo mío que es un creyente absoluto en el tema de los extraterrestres y todas las cuestiones que ya conocemos. Este amigo mío empezó con un tema de conspiración que tenía que ver con el hombre no llegó a la luna. También, sí, eso es famoso. Bueno, y él levantó un video de YouTube diciendo que el hombre no llegó a la luna y bueno, todo es bla bla bla, ¿verdad? Pero un tiempito después, viendo que cuando el hombre llegó a la luna encontró una estación espacial extraterrestre ahí, ¿verdad? Eso creyó. Exacto. Y lo simpático es que levantó el video diciendo esto es lo que nos ocultan la NASA y demás, ¿verdad? Y se había olvidado que en el mismo historial estaba el hombre no llegó a la luna un poquito más arriba, ¿verdad? ¿Te das cuenta, boludo? Bueno, eso me pasó. Ahí se confirma este estudio que acabo de leer. Claro. Totalmente, y te digo, es un compañero del colegio desde la infancia, ¿verdad? Y se ríe nomás cuando le hago ver eso, pues no hay solución, pues, ¿verdad? Claro. El asunto es que hay algo oculto, ¿verdad? Hay algo oculto. No ¿verdad? importa cuán contradictorio sea, pero la conclusión es que hay algo oculto. Así mismo. Es una paradoja contradictoria. Entonces, en conclusión, el hombre no llegó a la luna, pero cuando lo hizo encontró una estación extraterrestre. Un abrazo. Espectacular. Y acá nosotros tenemos nuestras propias teorías también al respecto, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que en algún lugar del Paraguay o del mundo por ahí el general Rodríguez sigue vivo y coleando, ¿verdad? Sí. Observando cómo se desarrollan las cosas en el Paraguay. Sí. ¿Verdad? Por supuesto, Argaña murió baleado antes de que haya muerto o murió en por alguna enfermedad, después le metieron bala, cosas como esas. Sí, eso es increíble. O murió en la casa de su amiga. Murió en la casa de su amiga, todas cosas absolutamente, muchas de ellas contradictorias, ¿verdad? Claro. Pero la psicología popular es esa. Sí. Impresionante. Que te engañan, te están engañando. Decía ya en el siglo XIX, Charles Mackay en un libro ya clásico, los extraordinarios delirios populares y la locura de la muchedumbre, y que la muchedumbre piensa en imágenes, no puede articular ideas, y qué certero eso.
Increíble. Pero, y como dice Ricardo, cuanto más fantasiosa es la versión, cuanto más Jaguar hay, ese era sin ninguna prueba, ahí más esto es la... Y de ese fenómeno, de ese fenómeno lo que me llama la atención también es que el tipo que está manteniendo la teoría esa rara, el tipo se cree especial por eso. Él es el único que se está dando cuenta y el resto que le rodea no se da cuenta de la conspiración. Él se cree especial. Actualmente el que va contra el mainstream, ¿verdad? Contra la corriente principal, ese es garantía de que está diciendo la verdad. Sí. Fuente de verdad. Vos está en contra de la corriente principal. Entonces hay algo de eso. Sí. Pero yo les quiero leer un poquito este artículo de Manuel Carballal, que está en el Ojo Crítico, dice, están en todo debate y coloquio radiofónico o televisivo sobre lo paranormal, blandiendo el nombre de la ciencia y la racionalidad, ambos entre comillas, como arma arrojadiza, afirman que creer en los ovnis, la telepatía, la Atlántida, la premonición, los milagros, etcétera, contradictorio, farragoso e inmoral. Para ellos los fenómenos paranormales son memeces, ridículos, fraudes, engañabobos, tonterías, babosadas, gilipolleces, etc. Pero realmente hablan en nombre de la ciencia, que se esconde tras los mal llamados escépticos. El 1 de enero del 95 quedó formalmente constituido el Consejo Europeo de Organizaciones Escépticas, formado por la ARP y otros 6 grupos de idéntico corte ideológico. Conocer las estrategias, naturaleza y argumentos de ARP nos servirá para conocer cómo funciona el movimiento escéptico internacional, la policía militar de la ciencia. Los 3 objetivos que se planteó el COE son por este orden: proteger al público, investigar y promover políticas públicas. Uno podría preguntarse, ¿quién es el COE o ARP para erigirse en protector del público? Y la respuesta se encuentra en el evidente carácter marcial de su ideología. Para ARP, la lucha contra lo paranormal es una guerra personal, porque la ciencia no es democrática. Basta leer algunas declaraciones de sus fundadores para comprender la visceralidad de sus escritos. Soy un escéptico a machamartillo, exagerado defensor de la ortodoxia escéptica, partidario de emplear la máxima dureza. Todos los fabricantes de paradojas están en mi punto de mira y cada uno será objeto de chanzas y críticas cuando llegue el momento. Quien escribe esto es Luis Alfonso Gámez, una especie de Rambo de la ciencia, que sí siente las piernas, aunque menos el cerebro, que se define como: soy un guerrillero y lucho cuerpo a cuerpo. Ha convertido LAR en una especie de campo de batalla, donde difama a todo aquel que se atreve a opinar que lo paranormal exista. En 1987 inició una sección de la revista con el significativo título de Fenómenos Paranormales, donde encontramos más de medio centenar de tipos de insultos diferentes contra todo tipo de testigos, estudiosos o divulgadores de lo paranormal. Esta actitud ha recibido el apoyo de toda la asociación. Al fin y al cabo, para ARP no hay término medio, la ciencia o la ignorancia. Tanto es así que durante su segundo congreso, Óscar Menéndez, director de ARP en Madrid, advertía a los presentes: es importante que cuando alguno acceda a un programa de TV y sepa a quién se va a enfrentar, avise a Gámez para que eche mano del archivo y les dé lo suyo. El mismo Menéndez argumentaba durante un debate sobre ovnis celebrado en el 95 en el programa Espacio en Blanco, que si muchos pilotos afirman haber visto ovnis, lo más razonable es pensar que todos mienten. Super Gámez, el héroe defensor del paradigma científico, está dispuesto a luchar contra todo estudioso que se le ponga por delante y escribe cosas como: si este es uno de los jóvenes valores de la ufología, que me pongan una docena al otro lado del ring. Constantemente alude al enemigo, nuestro rival y los adversarios. Bat Gámez tiene la cosa clara: hay que mantener a toda costa la pureza del movimiento escéptico, en la creencia de que solo así se alcanzará la victoria frente a las hordas de la irracionalidad. Ante un discurso de connotaciones tan sospechosas, no es de extrañar que Gámez se haya ganado el sobrenombre de Luis Adolf Gámez. Lo que nos impresionó al Tribunal de Justicia, que lo condenó a pagar una indemnización de 6.000 euros a JJ Benítez. Vos sabés, a JJ Benítez le tuvo que pagar 6.000 euros. ¿Por qué le pagó? Porque habló mal de él. Acá dice: la justicia consideró que Gámez faltaba a la verdad en sus escritos.
Pero el otro no. Pero el otro no, JJ el otro no será JJ Benítez. No es el único Rambo científico de la ARP. Frases similares han sido pronunciadas y escritas por la mayor parte de componentes del grupo. Hay que darles candela y punto. Francisco Javier Esteban. Hay que entablar un combate cuerpo a cuerpo en el propio terreno del enemigo. La verdad es que ante estos planteamientos uno podría pensar que está leyendo un manual de Harry, no sé qué será esto, o de cualquier grupo neonazi en lugar de una revista científica. Entre las iniciativas de combate que las tropas escépticas desarrollaron en los últimos años destacan algunas como el manifiesto anti-astrología, parecida a otro proyecto similar desarrollado en el 76, por los guerrilleros de la ciencia yanquis, una declaración firmada por un grupo de astrónomos contra la astrología. Actitud, por otro lado, muy lícita, aunque resultaría más creíble si no se adornase con insultos personales a los creyentes. Esta iniciativa, como la manifestación libre de toda opinión sobre cualquier aspecto de la cultura, nos parece muy lícita, pero las aspiraciones de ARP van mucho más allá. Durante su último Congreso Nacional y más concretamente durante la celebración de una mesa redonda titulada Medios de Comunicación y Pseudociencia, celebrada en la tarde del viernes 24 de noviembre del 96, no solo insistían en erradicar toda entrevista o reportaje sobre lo paranormal de los medios de comunicación, sino que también afirmaron que habría que procesar judicialmente a todo presentador de televisión que entreviste a ufólogos, parapsicólogos, videntes, etcétera, en sus programas. Resulta claro que para ARP la ciencia ni el periodismo son democráticos. De hecho, parecen poco partidarios de la democracia en general. Mercedes Quintana, ex directora ejecutiva de ARP, escribía: me alegra pensar que ese talante radical en los primeros números de Arifo no se ha perdido. A mí me alegra que las licencias de armas sean difíciles de conseguir en España. De lo contrario, deberíamos empezar a sentir miedo. Ya está exagerando. El absurdo escepticismo durante el turno de preguntas que seguía una conferencia que yo dictaba en La Coruña en 1989. Uno de estos científicos pedía la palabra. No quería hacer una pregunta, sino desenmascarar públicamente a ese chorizo de JJ Benítez. Su argumento me dejó sin habla. Benítez miente porque en Caballo de Troya dice que los militares israelíes habían hecho un experimento secreto en la montaña de Masada. Más recientemente, durante una mesa redonda sobre el caso Roswell, celebrada la tarde del 25 de noviembre en el segundo congreso de ARP, el actual presidente Javier Armentia argumentaba que el caso Roswell era falso, entre otras cosas porque el jefe de la fase de Roswell, en una carta de 2 meses después del incidente, dice que no tienen restos de naves extraterrestres. Los investigadores tenemos mucho que aprender de ARP cuando pretendemos averiguar si los gobiernos ocultan información sobre los ovnis. ¿Cómo no se nos ocurrirá preguntárselos directamente? ¿Cómo no se le ocurrió a Washington Post preguntar a Nixon si lo del Watergate era cierto? ¿Cómo no se le ha ocurrido al Partido Popular preguntar al gobierno socialista si tenía relación con los GAL? Aunque Gámez afirma que las personas que consideran los ovnis naves ET se descalifican a sí mismas, Félix Ares de Blas asegura que he aquí un magnífico razonamiento. Tenemos testimonios de ovnis a millones, luego son falsos. Este tipo está muy enojado porque por los insultos mayormente. Y eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo que es el aquí también a nosotros se nos ve de esa forma, ¿verdad? Supuestamente nosotros insultamos y eso es lo que le molesta a la gente, ¿verdad? El tema de que del tipo de cosas que decimos que esto es una pelotudez. Supuestamente no tenés que descalificar nunca, no tenés que decir algo que parezca eso, pero siempre por eso está el tema de que nosotros decimos que lo que realmente nosotros atacamos es a la idea que se plantea nomás, no a la persona que está diciendo. Aunque muchas veces ya realmente parece ser en realidad se ataca la pelotudez, no al pelotudo, entonces. Algo por el estilo. Pero, sí, está bien tu definición. Pero muchas veces es que muchas veces surge el pelotudo detrás de la pelotudez. ¿Qué querés que te diga? Sí. Pues eso que estás leyendo es algo bastante viejo, te diré. Viejísimo. Sí. Viejísimo. Bueno, pero para nosotros es nuevo. Para la audiencia puede ser confuso hablar de Gámez, ARP, Félix Ares. ¿Quién puta son esos tipos? ¿Con qué se come esto? Y encima el que escribe eso es Manuel Carballal, un charlatán, pero de todo lo que vos leíste, que fue muy largo, él sacó 2 cosas.
Una que Manuel Carvallar dice como en son de crítica que la ciencia no es democrática, por un lado, y por otro lado dice también como crítica que hay que elegir entre ciencia o ignorancia, como si hubiese alguna tercera posibilidad. Entonces yo de esas dos cosas nomás quiero decir que la ciencia no es democrática, y claro que no es democrática la ciencia. La verdad de un hecho científico no depende de cuánta gente crea en algo. O sea, yo no veo cómo se puede criticar esa afirmación o decirla en un sentido peyorativo. Por supuesto que la ciencia no es democrática. No es democrática. Los resultados de un experimento pueden contradecir las creencias de millones de personas que creen lo contrario. Constantemente ocurre eso. Y entonces eso es completamente antidemocrático en última instancia. Y no veo cómo se pueda hacer semejante afirmación pretendiendo lo contrario. Lo que muestra los escasos quilates intelectuales de Carvajal, a quien lo conozco de paso. Y lo segundo, ¿qué era lo segundo que dije? Sobre el tema del... Ya, bueno, me disculpa la gente, pero mi Alzheimer está mal. Pero, lo segundo, entre ciencia e ignorancia. Y claro, está correcto. O ciencia o ignorancia, o se pretende algo intermedio. ¿Qué sería? Ciencia, ignorancia o religión, por ejemplo. ¿Qué puede ser? Ciencia, ignorancia o arte. O sea, si lo que estamos hablando de conocimiento y de entender cómo funciona el mundo y de conocimiento objetivo, para mí que la bifurcación es así, es ciencia o ignorancia. No se puede utilizar esa frase en forma tratando de criticar a la ciencia. Efectivamente es así. O alguna tercera vía por ahí. ¿Cuál claro, sería? Él cree que hay una tercera vía, pero que no la menciona. No dice en absoluto. Pero bueno. Y ahora, eso de que el movimiento escéptico son las tropas más o menos de la ciencia. Esa es un pensamiento que lo podemos encontrar también en el movimiento escéptico americano, ¿verdad? Ellos hablan de que los escépticos vienen a ser los caballeros andantes de la ciencia. James Randi siempre explica que están en su mayoría, ¿verdad? Porque están dedicados a otro tipo de actividades. Mayormente los científicos están notoriamente poco dispuestos mayormente a hacer una defensa de la ciencia ante la irracionalidad. Generalmente porque lo consideran tan tonto, ¿verdad? Que no vale la pena siquiera hacer el esfuerzo. Claro, porque es tan tonta la cuestión que no vale la pena, o no les da por ahí, no tienen ese interés. Pero nosotros, los que formamos parte del movimiento escéptico, encontramos de que sí vale la pena, ¿verdad? Porque está involucrada demasiada gente que puede creer cosas erradas, sí, cuando solamente se le presentan los argumentos de los irracionales o los cuentos que le cuentan los irracionales. ¿Vos te imaginas en este momento, este año que viene va a ser un año netamente político? O sea, este año 2012 va a ser un año sumamente político, o casi te diría 80% político, electoralista. Vamos a estar plagados de campañas explícitas o implícitas. Ahí ya vemos luego que Federico Franco hace campaña hasta en la iglesia. Sí, lo cual está bien. Lo cual está bien para él. La gente va a dejar de producir en un amplio sector de la sociedad para dedicarse a reuniones políticas. Los funcionarios públicos y compañía van a estar siendo arreados de aquí para allá. Se va a resentir la producción del país en este año. La puja política entre los candidatos va a ser enorme. ¿Vos crees el agosto que van a hacer los adivinos y charlatanes vendiendo sus pronósticos, vendiendo sus influencias sobrenaturales a los candidatos, te digo yo? Porque Antonio es famoso que es así.
¿Vos pensás que...? ¡Ay, hijo de Petria! Yo no conozco. Fulano le va... Sí, qué bárbaro. ¿Hay algún adivino que dice quién va a ser el nuevo presidente de la República? Eso. Eso sería un adivino que hace encuestas. No. Qué bárbaro. Vos estás diciendo los que van a hacer algún conjuro que va a hacer que gane. Claro. Pero y Jalena, está bien que los políticos paguen un poco a los pobres. Sí. A los pobres. Por eso que las ideas peligrosas, dice Russell Blackford, filósofo, sobre la libertad de criticar y desafiar las religiones y cosmovisiones de la gente. Dice, una parte importante del rol de las universidades es la creación de un espacio donde lo que parecen ser ideas de sentido común, que nos son legadas a través de la socialización y la tradición, puedan ser expuestas a la luz y desafiadas. Una de las cosas que queremos que los académicos, especialmente en campos como la filosofía, es la capacidad y el coraje para atacar ideas populares, incluyendo las ideas populares sobre la moral. Esta clase de crítica intelectual, que puede involucrar el desarrollo de críticas impopulares de cómo piensa la gente común, es una forma en que progresamos como sociedad. Los pensadores acomodacionistas del estilo de Erkland o digamos de Chris Money quieren volver esto del revés. Su idea es vender un producto, por ejemplo la ciencia, mostrando cómo es seguro para el público consumirlo sin desafiar sus cosmovisiones existentes, que pueden estar basadas en la religión o en la moral tradicional. Se toman como grupos demográficos personas con diferentes cosmovisiones y la idea es venderle la ciencia, pero claro, sin atacar sus cosmovisiones existentes. Pero la ciencia y el estudio académico son peligrosos, no necesariamente en el sentido de que crean riesgos físicos, sino en que pueden llevar a ideas que socaven la sabiduría convencional. Las universidades son lugares donde las ideas peligrosas en este sentido son creadas, refinadas y probadas en debate. Sugerir otra cosa y adoptar la estrategia de marketing que promueven los acomodacionistas es profundamente ignorante y antiintelectual. ¿Cuál te parece a vos que es una estrategia acomodacionista? Les pregunto a ustedes dos y a la audiencia, ¿cuál te parece que es una estrategia acomodacionista de la gente que promueve la ciencia? No. La idea de que la ciencia y la fe, o la idea de que la ciencia y la religión no se contradicen, por ejemplo, esa es una posición acomodacionista. Ah. O sea, vos estás tratando de vender ciencia, pero sin cuestionarte medio complicado. Otras cuestiones de fondo. Claro que es complicado, pero pasa. Tipo Stephen Jay Gould, más o menos. Stephen Jay Gould, por ejemplo, que era un biólogo americano que decía que la ciencia y la fe no se solapan. No pisan el mismo terreno. Es una forma acomodacionista de tratar de vender progreso, de vender información, o no de vender precisamente, de vender en el sentido de transmitir, pero de no cuestionar las cosas de fondo, cuando sabemos que la ciencia cuestiona esas cosas de fondo. Claro. Entonces esa es una tarea, y lo que dice acá este filósofo es que la tarea de las universidades es crear ese espacio, dice, donde se cuestionen dice, campos como la filosofía, de tener la capacidad y el coraje para atacar ideas populares. Y que en las universidades tienen que crearse estos espacios donde la gente cuestione. Me parece brillante eso, cuestione seriamente lo que cree la gente, que se cuestione con fundamento, ¿eh? O sea, que se haga el ejercicio, que le hagan pensar a los jóvenes, que piensen los tipos, y si no tienen herramientas para pensar, que estudien, que vayan, que lean, que venga, que se debata. Y si no quieren leer, porque ese es un problema grave de nuestra sociedad, bueno, de ahí depende la calidad del profesor. Es clave. Y justamente eso es lo que muchas veces se critica, ¿verdad? ¿Por qué lo que ustedes tienen que cuestionar las creencias? ¿Cuál es el motivo que tenés vos detrás? ¿Por qué es que estás haciendo ese tipo de cosas?
Porque ahí se genera el conocimiento. Esto es lo que la gente no entiende. Cuestionando estas creencias es donde se genera el conocimiento. Sin querer ser paradigmático, pero cuando Galileo le indicó, vos sabrás mejor esa idea, a los escolásticos, para que miraran por el telescopio para ver que Júpiter tenía lunas, y los tipos no querían mirar. Así es, ¿verdad? Sí. Se negaron a mirar, no querían ver la evidencia, ¿eh? Sí. Y cuando miraron la luna también, le decía, miren la luna, y veían todos los cráteres, ¿verdad? No era perfecta, no es perfecta, sí, pero tiene un cristal transparente que le... Decían los tipos. El cristal, hasta ahí retrocedió la idea, después ya no pudieron más. Bueno, está bien esa idea, pero ¿por qué vos vas a cuestionar esta idea con la cual yo soy tan feliz? Claro, entiendo. Y como le decía a un amigo ahora cuando estuve de viaje, que me dijo, mi mamá tiene, no sé, 67, 70 años, y yo me fui y le llevé a mamá el libro de, ¿cómo se llama? De nuestro ídolo, Asimov sobre la Biblia. Le digo, mamá, este es mi aporte para vos. Yo le digo, ¿qué es lo que haces, Juan? Le digo, ¿qué disparate eso es? ¿Vos creés que estás haciendo una gran porque el tipo se me declaró como ateo, ¿verdad? Después, bola, ¿qué va a ser ateo? Pero después, esto no es ninguna victoria tuya sobre tu mamá. ¿Qué vos vas a ir a cuestionarle sus creencias a esta altura de su vida? Eso no es ninguna victoria. No te hayas sentido orgulloso de lo que hiciste, un disparate lo que haces. Pelea con un tipo que tenga tus credenciales intelectuales, que tenga tu edad o más o menos sea tu generación. Discutí con los jóvenes si querés realmente hacer que alguien empiece, pero ir a cuestionarle su creencia a una viejita, a la abuela o al tío, ese viejo que vivió toda su vida comulgando y que es feliz así, para mí no es ningún éxito eso. No. Para mí yo no tengo ningún interés. Yo llego a mi casa y le pongo, mamá, la bendición, que me dé la bendición, mamá. Y ya está, ¿verdad? Ella es feliz. ¿Y para qué le voy a yo cuestionar eso? ¿Y cómo vas a cuestionar las creencias de multitudes, ¿verdad?, que viven de acuerdo con eso? Lastimosamente no hay forma de filtrar. Toda la gente que en un país que edificó su ser cultural en base a esto. Lastimosamente no hay forma de filtrar. El filtrado tiene que ser a través de ellos. ¿Cómo? Cambiando de dial. Esta es la única forma. Entonces, el que aguante, el que quiera seguir con la idea, tratando de cuestionar sus propias creencias, que es el primer paso. Cuestionar las creencias más sagradas. Las más sagradas, las más queridas por vos. Uh-huh. Y entonces la única forma es el autofiltrado, cambiando de dial. Claro, y todo aquel. Pero en la acción directa, en el mano a mano, yo no voy a ir a sentarme a hacerme del guapo con una viejita y estar... No, pues eso no se hace. Déjale en paz, déjale que sea feliz, déjale que viva su vida. Ahora, con ese Jaguar Aitembo que se va vestido de trajecito, se baja de su camioneta con una Biblia y se baja para hacer exorcismo, ese pelotudo con cara de foco que se va a los programas de televisión, a ese lo reviento. Claro. A ese lo hago mierda. Y cuanto más, no, con gusto, en todos los campos lo hago mierda, ¿eh? Claro. Y no, el punto nomás que muchas veces se critica de que hay cosas que no deberían ser, son tan sagradas que no podés pues meterte ahí, porque estás causando un daño social, más o menos. Claro, así un daño a los niños. Un daño a los niños. No, en serio, hay gente que piensa así. Por ejemplo, no sé, dentro de mi círculo, bueno, no le diga nada a fulanito porque él es chiquitito todavía, te dicen, ¿verdad? Sí. O a veces cuando hacemos charlas de astronomía en los colegios, hablamos de cosmología, origen del universo, y sale por ahí un nenito, no, pero la profe me dijo que Dios creó el mundo, y te cuenta el Génesis, ¿verdad? Hijo. Entonces vos estás frente a todo y le decís, bueno, la ciencia es una cosa y la ciencia tiene evidencia, ¿verdad? Sí, la religión es otra cosa, ¿verdad? Y le decís la diferencia a los chicos, ¿verdad? La ciencia se basa en evidencia. Hay evidencia de que es así. Y la religión es otra cosa, pero no le decís que es un cuento. Porque estás en el colegio de la criatura donde está su profesor ahí, no podés ir de frente tampoco ahí.
No podés ir. No podés ir. No, y claro. Lo que yo quiero saber es, por ejemplo, el cuento de los Reyes Magos. ¿Cuál es lo que es la tal fantasía que le quitas a las criaturas? No, eso, Ricardo. A mí, ¿saben qué me suelen decir? Para que mantenga su inocencia. O sea, vos tenés que mentirle a la criatura para que mantenga su inocencia. Para que mantenga su inocencia. Ese argumento es bastante boludo. No, es el argumento, sí. Es el argumento. Tenés que mantenerle en un mundo de ensueños siempre a la criatura. No le hagas eso porque él va a descubrir ciertas cosas acerca del mundo real que le van a hacer mal. No sé, bueno, no sé qué algunas cosas como matar, que a las vacas las matamos para comerles, ¿verdad? Eso ellos no saben, la mayoría de los chicos. Niños 90, pero, ¿por qué tenemos que transferirle el mérito? Nosotros no vamos a ir con el dinero que con dificultad ganamos, le compramos algo a nuestros hijos, ¿verdad? Para agasajarles de alguna manera, ya que a todos los otros también se les está agasajando. Y vos le transferís ese mérito a unos supuestos reyes orientales de no saber dónde puta salieron, ¿verdad? No, ellos son los que supuestamente... No, es mejor yo porque te quiero mucho, te estoy haciendo este regalito a mi hijo. Oyente en línea, buenas tardes. Muchachos. Sí. Francisco Rafa. Claro, Francisco. Recién Ricardo hizo una pregunta que es la que se hace normalmente la gente que putea contra los que cuestionan sus creencias. Dice, ¿y por qué Dios no me deja vivir tranquilo a mí con mi creencia? Te dice, ¿verdad? Y circunscribe esa persona el problema a un escenario muy estrecho que es su vida personal, ¿verdad? No tiene en cuenta esa persona que esa misma creencia puede estar siendo ejercida no por él, que es un simple pelagato que probablemente trabaja de noche a noche para traer un sueldo mínimo, sino que podríamos hablar de gente que tiene un poder bastante más grande que el de él y que sí podría ejercer ese pseudo conocimiento en contra de los demás individuos, ¿verdad? Claro. Ustedes recuerdan que en los años 80 la familia Reagan era adicta a este tipo de astrología. Sí, Nancy Reagan tenía su astróloga personal. Imagínate vos que un día Nancy Reagan recibía a don Ronald, que venía enfermo mentalmente ya, ¿verdad? Y le decía, ¿qué te pasa, Ronald? Y el otro le decía, estoy preocupado, Nancy, porque no sé si tengo que iniciar o no la guerra nuclear contra los chinos. Vamos a preguntarle a Fanny, a la profesora Fanny, a ver qué opina. Y la profesora, con el perdón, ¿verdad?, es la susodicha. Y la profesora Fanny dice, hay que tirarle 2 o 3 bombas, porque acá dice claramente que en el 2012 los mayas van a tener razón, ¿verdad? Obviamente una exageración como la que estoy haciendo puede producir risa en cerebros que dicen, nada, esta es una boludez, pero nosotros no sabemos quién está detrás de lo que está escuchando, ¿verdad? Sí. El hecho de que la primera dama de la nación más poderosa de la Tierra consulte a una astróloga y lo haga abiertamente, ¿verdad? Y obviamente arrastrándole al marido probablemente ya es un signo de algo, ¿verdad? Pero claro, la misma alarma que cundió incluso cuando Sarah Palin, que es una creyente fundamentalista en todas las peores babosadas que uno pueda imaginarse, y cuando uno vio que ella podía tener chances para llegar a la Casa Blanca, exacto, los demócratas realmente se preocuparon porque imagínate que semejante troglodita llegue a la Casa Blanca. Por eso es que la pregunta que se hace el creyente o la afirmación que se hace, dejarle nada a los demás que crean lo que quieran creer. Yo circunscribiría a los demás que no tienen el poder suficiente para romper las bolas al resto de la humanidad, ¿verdad? Exacto. ¿Entendés? Porque o si no, querido hermano. Exacto. Ese es el tema. Exacto. O sea, no era lo mismo dejar que los musulmanes crean en el paraíso allá en la época medieval. Exacto. Que Ahmadinejad, que ahora tiene 50 ahí está. Antes venían con espadas y palos, pero ahora la tecnología le ha proporcionado otro nivel. O sea, ahí llegamos ya a una cuestión, y acá tengo en el diario Irán
2 puntos. Sí. Israel, tumor canceroso que se debe cortar con ayuda de Dios. Y entonces ahora decirle a esa gente dejarle a que crea lo que él quiera. Entonces vaya a la puta. Si el tipo cree que yo tengo que desaparecer del mundo con una bomba atómica, no le voy a dejar que crea lo que él quiera. Lógico. Entonces ese pues es el tema. El tema pues que es una falacia eso, dejarle al resto de la humanidad que crea lo que quiera. Es factible, es posible eso siempre que no haya un daño al prójimo. Eso nomás es el tema. Sí. Y cuando la ideología se convierte en estupidez y la estupidez en poder, estamos mal, queridos amigos. Sí, señor. Bueno, un abrazo. Acá mismo tenemos un ejemplo del tema de la discusión del marco rector. Están ahí los colegios católicos, los, centros de estudio católicos, todos están hablando sobre un documento que ni ellos mismos leyeron, ¿verdad? Y no se puede implementar por ese tema religioso. La vez pasada, escuchando esa grabación que siempre nos pone acá Edgar de Abreu, ya. Vos te das cuenta, en el fondo, el tipo está feliz de la vida porque va a haber guerra. Claro. El tipo está contentísimo porque va a haber guerra. Feliz está el tipo. Imagínate que esto estén al mando ahí de alguna... Sí, después puedo poner otra vez. Oyente en línea, buen día. Sí, buenas tardes. Mira, voy a completar la información sobre Ronald Reagan. Él murió en una casa de orates, completamente loco. O sea que la cosa está clara. Pero él tenía Alzheimer, me parece. Estaba loco, hombre, hace mucho tiempo atrás ya. El tema es que si, como dijo el oyente, gente como esa llega al poder, bueno, comete barbaridades como el mismo Hitler, ¿no? Y quiero decir a este hombre que vive en España, váyase piojera que diga su nombre y qué hace en España, porque la gente, los propios españoles salen de España en busca de trabajo. ¿Qué hace ahí? ¿Es un piragüe o qué? Gracias y adelante, amigo. Oyente, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, bien. ¿Cómo le va? ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Sí. No, ustedes estaban hablando sobre el tema de la fantasía de los Reyes Magos y eso. Ajá. Interesante. Bueno, todo lo que están tocando es, a lo mejor, es un nivel que muy poca gente pueda debatir con ustedes, ¿verdad? Ustedes están mucho más preparados. Pero vos sabías dónde es feriado ese Día de los Reyes Magos. ¿Dónde? ¿Sabías? No. Pero feriado que es un día nacional en España. No me digas. Y de ahí viene eso, ¿verdad? Ahora, claro, no fantasía o lo que sea. Más o menos. Yo creo que es como una tradición, ¿verdad? Como, no sé, hoy es 3 de febrero, hay fiesta en Capiatá o cosas así. Yo creo que las tradiciones habrían que dejarse, ¿verdad? Porque es parte del pueblo, ¿verdad? No sé, es una opinión nomás. No, está bien. Tengo la verdad. Sí, señor, correcto. ¿Por qué? Eso nomás quería decirte al respecto de, ya pasaron ese tema de los Reyes Magos y eso. Ya pasamos, pero podemos seguir nomás, no hay problema. Acá me dice Ricardo, ¿y por qué no tendría que cuestionarse? ¿Cuál es el beneficio que provee el hecho de que los niños crean en cosas como esas? Lo que quiero decirle nomás es como querer quitar, vamos a quitar ¿cómo se dice? Que se hacen en todas las ciudades circunvecinas y en el interior. Vamos a quitar las fiestas patronales. No, esas son cosas divertidas. Por eso. No habría por qué, ¿verdad? Tocar esos temas, digo yo. No, claro, yo tampoco estoy planteando y lo que sobre no cuestionarle a gente mayor, mira, comparto plenamente tu muy demasiado interesante, eso es valentía, ¿verdad? Y ser cobarde es atacarle a gente a lo mejor que no está preparada y atacarle a esos cara de foco, como decís vos, eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero no te olvides que en las grandes ciudades, que yo estuve en varias grandes ciudades, mira, pululan, viejo, como más que mosquito y más que lo que quiera, las cestas y los ¿cómo se dicen? Los profetas, estos, sí. Los santuarios, increíbles. Y cómo la gente les sigue, No, eso es impresionante. La televisión brasilera está lleno de eso. Brasil es ya ahora territorio de las sectas protestantes. De ellos, sí. Bueno, le dejo. Gracias, dale. Gracias, oyente. Buenas tardes. ¿Tarde conmigo? Sí, señor.
Sí, ¿cómo están? Soy Antonio. Quería comentar nomás sobre el que dijo Francisco, que la influencia que tienen ciertos, digamos, adivinos en los políticos. Justamente he visto un programa americano que decía que había una adivina que muchísimo presidente, que tenía muchísima influencia esa mujer, porque era una adivina. ¿Cómo que se llamaba? Realmente tiene mucha influencia en la gente. Eso no me quería... Sí, me acuerdo de ella. Me va a venir su nombre ahora enseguida. Listo, chao. Dale. Che, acá nos escriben, dice que esto es para Ladislao. La prueba de que Reagan era muy lúcido es su anticomunismo. Pero fíjense, página 44 ABC, régimen iraní insiste en amenazar con hacer desaparecer a ese país. Irán, Israel, tumor canceroso que se debe cortar con ayuda de Dios. Mirá, con ayuda de Dios lo es. Irán apoyará a todo aquel que se oponga a Israel, que es un tumor canceroso que se debe cortar, dijo ayer el líder supremo iraní, el Ayatolá Ali Khamenei, en el sermón del viernes de la Universidad de Teherán. ¿Qué? La principal tribuna política del país. Miran, pues, en la Universidad de Teherán. En el futuro respaldaremos y ayudaremos a todo aquel que se oponga al régimen sionista, recalcó Khamenei, para quien Israel es un tumor canceroso que se debe cortar y que será cortado con la ayuda de Dios, informó la agencia local Fars. Aleluya. Estamos viviendo al cabo de los días, Señor, se está armando delante de nuestros ojos. Gloria a Dios. ¿Viste? Ahí está feliz porque va a haber guerra, porque vamos a morir. Muy bien, Edgar, muy bien colocado. Bárbaro. Qué loco. Que este es el pastor Abreu. Qué bárbaro. Y estos locos, ¿será que hay alguno de estos que están lanzados ahora a la arena política acá en el Paraguay? Uno de esos que está feliz porque se viene el fin de los tiempos. No, yo no creo. ¿Y Arnoldo no? Arnoldo, sí. Y él es evangélico. Claro, él tiene que estar feliz, hijo, porque está viniendo y está llegando. El fin. Claro, uno de esos, como dice Harris, ¿verdad? Que creería que si una nube atómica, un hongo atómico se yergue sobre la ciudad de Nueva York, es la mejor cosa que puede estar ocurriendo. Claro. Están felices, les he dicho, real alegría, el fin de los tiempos, viejo. Se viene, aleluya. Qué loco. Irán ha reiterado que su programa nuclear Bore, exclusivamente civil con objetivos pacíficos, Bore. Sí. Y recalcado que no renunciará a la energía. Claro que no va a renunciar. Pero Irán, pero Teherán, petróleo. Acordate de la espada de Gedeón. Claro. Acordate de la espada de Gedeón de Añara. Aleluya. Se te viene ya 5 de tus científicos ya Caputi Menonita. Oyente en línea, buen día. Buen día. Buenas tardes, mejor. No, perdón, sí, todavía no almorcé. Sí, yo tampoco. No, quería saber nomás su opinión acerca de la astrología, ya que para mí que la astrología es la base de la religión, de todas las religiones que tenemos. Y otra cosa, ¿qué opina el programa Cell State? ¿Cuál? Cell State. No conozco. ¿Cuál conozco? ¿En dónde? A la pucha, ahí realmente qué raro que no ven ese... ¿Cuál veo? ¿En qué canal? Creo que algo de alemán, no sé si estoy pronunciando bien. Seagate. Seagate. Perdón, me salió mala pronunciación. No, está bien. Seagate. No, bueno. Y mira... Y Pucubea, No sé, no, le dejo nomás con él por ese asunto de astrología, religión, todo esa cosa por el asunto. Bueno, dale. Vamos a hablar de astrología, vamos a dedicarle. Sobre Seagate, es voz común. Gracias. Entre los muchachos que la primera parte es muy buena y la segunda es conspiranoia pura. Y no está lejos para mí de la realidad eso. O sea, si bien la primera parte pues es sobre las religiones. Sí. Que en realidad hay algunas cosas exageradas y que no son así como el tipo pinta. Y la segunda parte, para mí, al menos la parte que yo he visto hasta donde soporté ver, era la de... La segunda parte es la de las Torres Gemelas. Y bueno. Y la última parte creo que habla de la economía, de la emisión de moneda. Yo eso ya no he visto, ya no soporté ver. Porque ver la conspiranoia de las Torres Gemelas para mí ya fue... Para mí es una basura. Esa es Seagate. Y la primera parte me pareció interesante, pero tiene demasiados errores. Así que yo te diría,
Yo te diría que 6 gays. Que vea la primera parte con reservas. Exacto. Y la segunda y tercera para divertirse. Para divertirse, sí. Bueno, todo tenés que ver con reservas, todo con espíritu, con pensamiento crítico. Sí, señor, no vaya con nada, hay que leer como si fuera que es una verdad sagrada, que lo que está ahí es lo que es cierto. Nada, nunca. Con respecto a lo que dijo el oyente, que las religiones tienen su origen en la astrología, prácticamente creo que no, No. En el cristianismo hay componentes astronómicos, diría yo, pero no astrológicos. Por ejemplo, la fecha del nacimiento de Jesús. Bueno, por ese lado. Muy bueno tu punto, Félix. Pero probablemente eso es lo que está queriendo decir. No precisamente que las religiones tienen nacimiento con los horóscopos y con las predicciones. Pero sí con los astros. Sí. Digamos que esa es la relación que mantienen. En el cristianismo, la mayor fecha del cristianismo, que es la Pascua, la resurrección, siempre se festeja el domingo siguiente a la primera luna llena que viene después del equinoccio. Siempre así. El domingo siguiente. Sí, que viene después de la luna llena, después del equinoccio. Y entonces está marcada por un evento astronómico. La Navidad está marcado también por un evento astronómico. La fiesta de San Juan también, o sea, pero también las creencias de los egipcios, por ejemplo, el Sirio, la estrella de Sirio tenía una gran... Y Sirio marcaba el inicio del año, o sea, el año civil, y todo su calendario más o menos se basaba sobre la aparición de Sirio. Y la alineación de las pirámides. Sol, la alineación de las pirámides. El sol. Bueno, en ese caso el sol ya sería un dios. Para ellos era un dios ya. Sí. Bueno, y más o menos eso es lo que digamos, hay una relación entre lo astronómico y las religiones que actualmente se profesan. Sí, en una buena parte de Seiget habla de eso, de la parte del sol. Ah, ya, más o menos me acuerdo, hace rato ya que había ese video. Sí, yo también hace rato. Y bueno, y tiene 2 partes, ¿vos sabías eso? Sí. Seiget 1 y Seiget 2. La segunda parte es la parte de finanzas, eso, ¿verdad? Creo que sí. De la economía mundial. De la economía mundial. Yo no he visto más. Yo no he visto. Hay una crítica muy buena que hizo Alejandro Agostinelli, el periodista que nosotros trajimos para nuestra conferencia del año pasado en la Universidad Autónoma. Él hizo una nota muy buena sobre Seigate que yo no la pude leer todavía, pero me comentaron de que está fenomenal. Ahora lo que yo no sé es quién fue el que creó Seigate, quién difundió eso. Porque hay un personaje, sí. Yo recuerdo que bajé nomás de internet. Sí, hay un personaje que aparece dando charlas, que es el creador de Seigate. ¿Pero de qué movimiento es? No tenía no tengo idea. Sí, yo les quería leer esta noticia antes que termine el programa. Sí, señor. No viene mucho al caso de lo que estamos hablando, pero me parece algo interesante. La defensora del parto en casa murió mientras daba a luz en su hogar. La australiana Caroline Lowell, conocida como la abanderada del parto en casa, sufrió un ataque cardíaco mientras daba a luz en su hogar a su segunda hija. La niña sobrevivió, pero el hecho ha vuelto a poner en el centro del debate los riesgos de dar a luz en cualquier otro sitio que no sea un hospital o clínica preparada para tal fin. La australiana Caroline Lowell, de 36 años, imagínense, 36 años, falleció de un ataque cardíaco mientras daba a luz a su segunda hija en su hogar. Lowell se hizo conocida tras ser considerada la defensora del parto en casa. Según informó en un artículo el diario británico Daily Mail, la muerte de Lowell ocurrió en Melbourne el 23 de enero pasado. El hecho ha vuelto a poner en el centro del debate el riesgo de dar a luz en cualquier otro sitio que no sea un hospital o clínica preparada para tal fin. En su lucha por instalar oficialmente los partos en los hogares, Lowell había solicitado al gobierno financiación adecuada y protección jurídica para que las mujeres pudieran contar con tranquilidad por esta opción. La elección. Muchas parejas consideran que el uso de la tecnología y de la medicina tradicional puede alterar la condición del bebé por nacer. Por eso, algunas optan por llevar a cabo un parto lo menos intervenido por la técnica posible. Al optar por un parto en casa, la mujer debe asumir una gran responsabilidad de su estado de salud, tanto físico como mental. Esto requiere una intensa preparación antes, durante y después. Por otra parte, la mayoría de las obras sociales no cubren los gastos y las posibles complicaciones de un parto en casa. Entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud están el relevar
el protagonismo de la mujer durante el proceso tanto física como psicológicamente, con el mínimo grado de medicación posible durante el nacimiento del bebé. Los especialistas consideran que si bien un entorno íntimo fomenta la lactancia materna y fortalece los lazos de afecto entre los padres y el recién nacido, las complicaciones que pueden presentarse, por ejemplo la necesidad de practicar una cesárea, no pueden ser atendidas fuera de un centro médico. Y acá está el dato. Estadísticamente, un estudio sobre 500.000 nacimientos llevado a cabo en países desarrollados en el año 2010 evidenció que los partos en casa causan el doble de muertes de bebés de los que tienen lugares en hospitales. El doble de muertes. El doble de muertes. Y esta chica pregonaba la idea de que... Sí, el parto en casa. Ahí tenía que ser. Ahí ¿Y por qué? Ser. ¿Por qué huevo eso? Y porque es lo natural, porque es... es lo natural. Sí, esa es la idea de lo natural. Lo natural. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que intervenir la ciencia con toda su parafernalia para meterse en algo que tendría que ser algo normal? Los seres humanos nos reproducimimos como los animales, ¿verdad? Y ellos hacen en forma natural. Sí, no se van al hospital los animales. No se van a los hospitales. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer eso? Esa es la idea. Locos. Y sí. Qué loco. Y ella murió ahí. Y ahí terminó su idea. Ahí en eso, ¿eh? O sea que, lógico, los animales también al parir muchísimo de ellos mueren, ¿verdad? Porque ellos no tienen hospitales. Sí, hablando de eso, yo sí que no conozco tantos casos de animales que mueran al parir. No, mueren también. Claro que mueren. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién vio? Vos no solías escuchar, no solías ver en las películas del oeste, eso cuando las vacas iban a parir y que estaba mal y que había que torcerle, tenía que ayudarle. No sabía. Sí, al parir vienen con las mismas, con los mismos problemas que nosotros tenemos, los animales vivíparos. Sí, señor. Yo pues le dijo, darás a luz con dolor, le digo. A los animales también. A los animales también. Castigo a los animales. Claro. Y otra cosa que es natural es que las mujeres sientan dolor. Ay, y además está en la Biblia. Eso deben luego sentir. Debe sentir. Porque ella le jodió a Adán. Eva le jodió a Adán. ¿Cómo te atreves a desafiar la voluntad divina que fue establecido en el principio de los tiempos? Y hay creo que una religión que no te permite que vos te ponga anestesia para parir. Sí, y hay otra religión que dice que santificado dolor, benefactor dolor, dice uno de sus santos. Ese lo pude. Sí, el dolor purifica. El dolor ayuda a que tu alma se salve. ¿Sabes qué? Tenemos que repasar ese libro de Esther... María del Carmen Tapia. ¿Cómo se llama el libro? María del Carmen Tapia. No recuerdo, pero ese libro vamos a repasar un poco. Eso tengo que repasar. Vamos a hablar un poco del carácter tan agradable de ese muchacho, tan simpático. Don José María Escrivá de Balaguer. San José María, por favor. El santo meteórico. Sí, señor. Bueno, señores, nos vamos y... quería leer algo antes de irme, carajo. Como siempre acá. Así dice que se le perdió a Abreu. Pero sí, te conté. Vos me contaste. El domingo pasado, güey. Quiso leer un versículo de la Biblia y se le perdió. Y hacía payasada. Aleluya. Falta que la iglesia se vaya nomás. Bueno, señores, muchas gracias y por acompañarnos. Hasta el próximo sábado.